Buenas noches, soy Luis Felipe Alpaca, esto es Encuentros y llegamos a ustedes gracias a Lima Gris TV, para el Perú y todo el mundo. Bueno, esta noche vamos a conversar sobre la coyuntura política, ¿no? Específicamente del contexto de la segunda vuelta y los dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Pero brevemente mencionemos pues que estamos en una etapa convulsionada, la emergencia sanitaria todavía perdura, las muertes se siguen incrementando, ¿no? Las cifras del SINADEF y las cifras del MINSA no se ponen de acuerdo, todavía faltan muchas plantas de oxígeno, muchas regiones han colapsado, ya están pidiéndole, rogándole al presidente de que se constituya esas zonas para implementar el oxígeno, que ya no hay más. Además, el dólar se sigue incrementando, el kilo del pollo también. Hay muchos factores que de hecho contribuyen a esta incertidumbre. En ese sentido, el día de hoy nos va a acompañar un invitado, un connotado constitucionalista y analista político. Me refiero a nuestro amigo Ángel Delgado. Bueno, Ángel, el tema de fondo es la segunda vuelta. La segunda vuelta que nos ha puesto en un escenario pues muy difícil, ¿no? Porque vemos a una población polarizada y, como es habitual, se han formado las dos corrientes, las dos facciones que son muy opuestas, ¿no? Es decir, los que van a apoyar a Pedro Castillo y los que van a apoyar a Keiko Fujimori. ¿Cuál es tu lectura primigenia sobre esto? Sí, no, en primer lugar hay que decir que el ascenso de Castillo y la posibilidad de que sea presidente de la República es el plan B de la estrategia del gobierno del Lagarto Vizcarra y su continuador Sagasti. O sea, durante estos 3 años se han ido incubando las políticas, los discursos para desestabilizar el régimen republicano, atacar la democracia, la separación de poderes, denigrar instituciones como el Parlamento, cosa que hay que decir con pena que lo lograron hacer con mucho éxito. Y para eso lograron sacar a la gente a la calle, tenían a los medios de comunicación en mayoría a su favor, y eso entonces es lo que le ha allanado el camino a que el señor Castillo pueda, siguiendo la misma lógica, siguiendo el mismo impulso, hoy día ubicarse en el primer lugar en la votación de segunda Pero vuelta. perdón, ¿te refieres, salió la gente a las calles, te refieres en el contexto del mes de noviembre, cuando No, han y ido? me refiero a las movilizaciones. O sea, el señor Vizcarra nos acostumbró a hacer política con una presión callejera. Se apoyaba en la turmamulta para poder presionar al Congreso de la República. Esto que ha sucedido es responsabilidad directa de los últimos años de mal gobierno, del señor Vizcarra, del señor Sagasti, que han sido incapaces de darle respuesta a los problemas nacionales, tanto el de la pandemia como el de la crisis económica. Esto ha generado un enorme malestar y eso explica la votación importante que ha recibido el señor Castillo. Castillo no aparece del aire, sino aparece de este discurso político que Vizcarra instrumentalizó para ir quebrando el Estado de Derecho, rompiendo la armonía constitucional y finalmente afectando a la República. Eso se ha conseguido y ahora nos deja una situación atroz, un dilema muy grave entre los peruanos. Sí. Quienes estuvimos escuchando el debate habido la semana pasada en Chota, en Cajamarca, advertimos que hay dos tipos de mensajes que tienen códigos diferentes. Su lógica es totalmente alternativa. En primer lugar, la señora Keiko Fujimori se esfuerza por ofrecer un programa donde estén consignados algunos puntos que ella considera muy importantes porque son sensibles para la población, pero que tienen como característica que están dentro del marco del Estado de Derecho. Tiene como frontera el régimen constitucional. En cambio, el señor Castillo, y esto es lo importante decirlo, él hace una impugnación global de conjunto al Estado peruano. Él recusa las formas en que se ha organizado la sociedad y, por supuesto, el régimen capitalista que él entiende debe ser subvertido. En consecuencia, a veces uno no entiende el debate porque cruzan y sin tocarse. Por eso para Castillo lo importante no es ofrecer un programa con medidas concretas, sino principalmente decir
que el Perú debe refundarse. Hay que rehacer el Perú porque todo lo hecho hasta el momento no solo es un fracaso, sino es la forma de opresión sobre millones y millones de peruanos, los más pobres, los más vulnerables, que él intenta representar. Y para eso es menester cambiar la Constitución y de este modo entonces tener las manos libres para recién gobernar tal como lo hizo el señor Chávez, lo hizo Morales, lo hizo Correa en sus respectivos países. Cambiar las reglas de juego y en esa regla de juego donde el elemento central es el acaparamiento de poder por parte del ejecutivo, del gobernante, del presidente, en este caso Castillo, y la posibilidad que se pueda reelegir una y otra vez y así indefinidamente. Ese es el modelo chavista venezolano, es el modelo de Evo Morales y es lo que pasó también en menor medida, pero pasó en la República Hermana del Ecuador. Por eso es que estamos ante un dilema. Correcto. Sí. Pero no se trata de llorar sobre leche derramada, lo que has mencionado, en efecto, tiene mucho razonamiento en el sentido de que esto es un efecto, es una consecuencia del desgobierno y de esta componenda de Vizcarra con otros agentes políticos, y también está insertada, ¿no? Los medios de comunicación, las encuestadoras, que en un momento dado inflaron a candidatos como el candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, o este candidato, este joven George Forsyth. Entonces, finalmente las encuestas no es que se equivocaron, parece que manipularon las cifras y Pedro Castillo no existía, y hoy todos nos sorprendemos cómo ha llegado a ganar la primera vuelta. O sea, eso no es una ficción, es algo concreto, contundente, que se ha mostrado a través del conteo. Y Keiko Fujimori finalmente logró ganarle al supuesto candidato que también era favorito, López Aliaga, y un poco a Hernando de Soto. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que, ¿qué papel va a jugar ahora? Van a jugar los medios, las encuestadoras y la sociedad civil en la medida de que no tengamos todavía los 4 debates concretados. Bueno, al margen de los debates, yo creo que lo que ha sucedido en el Perú es que se ha producido una enorme polarización, o mejor dicho, sobre la polarización existente que viene ya de tiempo y que ha sido alimentada por Vizcarra, por Sagasti, por el Partido Morado y todas las fuerzas radicales que han estado apuntalando a este gobierno mafioso. Ahora tenemos como resultado en la escena electoral una polarización. ¿Te das cuenta? Y por supuesto que eso no es fácil de revertir. De ese punto de vista, creo yo que hoy el dilema es muy claro. O los peruanos optamos por un régimen que nos permita libertad, que nos permita desarrollo y que sea fiel al legado independentista y republicano de los padres fundadores de la patria, de la República, ya hace casi 200 años, o de lo contrario, vamos a tirar todo eso por la borda y nos vamos a embarcar en una aventura de rehacer todo el país, repensarlo desde abajo, con medidas exóticas, radicales, extravagantes, como las que se han aplicado en los países que son portaestandarte del llamado socialismo del siglo XXI. No te olvides tú que el señor Castillo no es un producto nacional solamente, que lo es en parte, sino responde a una suerte de internacional que en América Latina tiene 2 polos: el Foro de Sao Paulo, un poco caído por la debacle de Lula y Dilma Rousseff, pero también el llamado Grupo de Puebla, que ha sustentado a López Obrador. Entonces aquí estamos jugando un juego dentro del escenario internacional sumamente peligroso. Es el mismo ímpetu que lleva a que Chile se haya movilizado, quemando iglesias, destruyendo propiedades, generando una situación muy caótica, y que también, a pesar del progreso alcanzado en el hermano país del sur, la receta de estos radicales sea la misma. Hay que refundar Chile y hay que tener una nueva constitución política que le dé al mandatario todos los poderes y la posibilidad de reelegirse indefinidamente. Este modelo yo me hago una pregunta. Para el país. Remontémonos al día siguiente del 11 de abril y casi todos los peruanos despertamos desolados, ¿no?
lamentándonos por el resultado de estos dos candidatos. Me refiero a que la gente no quería que estos candidatos lleguen a las finales, es decir, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. O sea, la gente tenía otro tipo de preferencias electorales y me imagino que los votos de ellos han sido parte de voto duro y parte de gente que tiene militancia o es simpatizante. Pero específicamente lo que quiero decir es que eran candidatos considerados como nocivos. Sí, claro. Como nocivos para el próximo quinquenio en el Perú. ¿Nocivos para quién? ¿Para el gobierno? No, nocivos para el Perú, ¿no? Me refiero al día siguiente de los resultados, a boca de urna, los resultados de la primera vuelta, me refiero. Pero Sí. inmediatamente ha pasado unas semanas y como que ya ha habido una edulcoración, ¿no? De ambas candidaturas. Me refiero a que mucha gente le está viendo las bondades a Pedro Castillo y mucho más gente le está viendo las bondades a Keiko Fujimori a pesar del pasado, ¿no? Que ella arrastra A ver, como pasivo. pero yo creo que no son bondades solamente, sino que lo que está en juego aquí, ¿qué representa cada uno? Mientras Claro. Pedro Castillo es un salto al vacío y se pone al margen y en contra de las tradiciones republicanas bicentenarias, la señora Keiko Fujimori, con todos los problemas que pueda tener, se convierte en los hechos en una defensora del régimen republicano, de la democracia, del régimen constitucional, de las libertades públicas, de la economía social de mercado. Esos valores fundamentales que hemos ido alimentando y creciendo en los últimos años, a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Y frente a eso tiene que haber un decantamiento. Tiene que haber un decantamiento. Por ejemplo, hemos visto cómo los partidos que apoyaron originalmente al señor Kuczynski, a Vizcarra, me refiero al Frente Amplio del señor Arana, a Juntos por el Perú de la señora Verónica Mendoza, el UPP, ¿no? Principalmente, se han alineado con Castillo de frente. Y es muy probable que el Partido Morado lo haga también, y Vizcarra y Salaverry de Somos Perú también. ¿Te das cuenta? Ya la señora Flor Pablo, del Partido Morado, que pretende ser representante, ha dicho que hay que hacer un acercamiento porque esta gente pretende seguir gobernando desde los ministerios, en su caso del Ministerio de Educación, en un empeño tosudo de perpetuarse en el poder. ¿Te das cuenta? Entonces se están decantando los campos entre quienes defienden la República y cuyo voto significa apostar por Keiko Fujimori, más allá de las antipatías, defectos que pueda tener. Ella es la defensora de la República, y eso hay que decirlo con todas sus letras, frente al señor Castillo, que representa justamente un salto antirrepublicano y antidemocrático, por más bondades que pudiera, si fuera el caso, que pudiera tener. ¿Te das cuenta? Creo que ese es el decantamiento, y eso es lo que estamos viendo. Gente hasta como Hernando de Soto, que querían jugar al centro, han demostrado que no tienen espacio. La polarización obliga a optar por unos y por otros, y finalmente de Soto, luego de un papelón que hizo, Mira lo que hizo. Terminó finalmente con Keiko Fujimori. Incluso... que no cabe otra. Eso es algo, mira, para un político es algo que lo podía sacar al día siguiente los resultados electorales. Pero todavía no deslinda. No te olvides que Paredes Terry ya mencionó que él ha pedido ministerios, incluso un ministerio para su pareja. Y, Sí, y claro. Hernando se va por la rama, ¿no? De linda. Bueno, lo que pasa es que hay algún grupo de demócratas, de gente que no es radical, que no es izquierdista, que juega el triste papel de hacer de tonto útil del radicalismo. Son los llamados compañeros de viaje, que en toda la experiencia del comunismo internacional siempre ha habido personajes intelectuales que, poniéndose por encima de las contingencias y creyendo que su peso político era extraordinario por sus calidades intelectuales o profesionales, sirven al final de mascarón de proa, de caballo de Troya, para que pueda avanzar estos regímenes radicales que terminan ultimando a la democracia, inclusive persiguiendo después a los que, como tontos, le abrieron el camino. No te olvides tú que en la experiencia soviética, antes de Lenin, hubo un señor que se llamó Kerensky, que no era del partido de Lenin, pero que cumplió un papel de bisagra y le abrió, queriendo o sin querer, el camino a Lenin. Y si tú analizas las historias en todos los países donde estos regímenes han logrado imponerse, tú vas a ver
que hay personajes que, repito, no son los radicales, no son los izquierdistas, pero juegan el estúpido papel de hacerle el juego al enemigo del país. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente de a pie, la gente de las periferias, la gente más vulnerada, no lo ve de esa manera, ¿no? Ellos ven una salida, o sea, tampoco no hay que culparlos. No podrán entender probablemente el marco constitucional como mucha gente que le estudia, que se informa, que ve la noticia, pero están cansados, ¿no? De un statu quo indolente. Bueno, en nuestro país lo han ejercido los caviares más de 20 años, pero mira lo que está pasando en Colombia. Mira lo que está pasando en Colombia, que en pleno contexto de pandemia, el presidente Duque quiso implantar una reforma tributaria cuando la gente no tenía ni para cubrir sus primeras necesidades, y eso se ha desbordado. En Chile pasó hace 2 años. Sí. En el Perú esa efervescencia está creciendo. ¿Cómo la ves? ¿Qué tendría que pasar para que ya aquí se desate algo atroz como lo que está pasando en nuestro hermano país de Colombia? No, como mira tú, estas cosas suceden y tienen una explicación si uno empieza a analizar un poco los componentes, ¿no? Nuestros países de la América Morena, nuestra América Latina, tiene procesos políticos inconclusos, desarrollos inacabados, una democracia precaria, en fin, no voy a analizar todo ello porque nos llevaría todo el programa y más todavía, ¿no? Así es. Pero sobre esa base, tú estás sentado en una especie de barril de pólvora. Entonces los gobernantes democráticos tienen que ser muy conscientes de que cada paso que den deben medirlo mucho para no poner el fosforito que va a incendiar el barril de pólvora. En el caso chileno fue el incremento de los precios del Transantiago, que es el metro de allá, que hizo pues que estallara una situación que felizmente la pandemia la aplacó, pero ha sido por la pandemia, ¿no? Pero Chile estuvo en jaque, acuérdate tú cómo las turbas quemaban las propiedades públicas, las iglesias, asaltaban los puertos, en fin, una situación, y pedían una nueva constitución además, ¿no? Es un país que se supone había alcanzado unos niveles de desarrollo importantes que ya para algunos debía estar en el primer mundo y no en el tercer mundo. Bueno, eso es uno, y Colombia igual. Colombia viene también de una experiencia donde inclusive había una violencia terrorista de las FARC, que ya felizmente se ha remontado, pero ahí están vigentes las heridas, las fisuras, las contradicciones que en cualquier momento pueden explotar. Y el Perú entonces no es una excepción. El Perú, al contrario, ha sido el escenario donde estas fatalidades han estado latentes, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Lamentablemente los gobiernos democráticos, constitucionales, no han atendido como es debido. Estas medidas, al contrario, han fracasado. Y en los últimos tiempos, el gobierno ha estado en manos no de la derecha, no del imperialismo, no de los grandes empresarios, como dice el discurso radical, sino en manos de fuerzas progresistas, izquierdistas, de todos los pelajes, tanto en el gobierno central como en los gobiernos regionales. Entonces, la miseria, el abandono, la frustración que la gente siente por la inacción gubernamental es responsabilidad de las mismas fuerzas políticas que hoy quieren llevar a Castillo como un embanderado, como un alargador. ¿Te das cuenta? Ángel, Eso es un tema fundamental. interesante. Ángel, bueno, el tiempo es inquisidor, ¿no? En ese sentido, Ángel, quisiéramos tus últimas aseveraciones. Falta un mes finalmente para la segunda vuelta. ¿Y cuáles serían tus precisiones con respecto a los próximos debates que vendrán? ¿Y cómo ves finalmente el desenlace? ¿Se puede hacer una proyección o todavía tenemos que esperar? No, yo creo que sí ya se puede hacer proyecciones, porque hay algo que es real. El señor Castillo interpreta un sector social, vamos a decirlo en términos sociológicos, es una izquierda social, es la gente que está postergada, que no ha sido atendida, y frente al cual la democracia tiene la obligación imprescindible de rescatarla. Si queremos que no aparezcan Castillo, Cerrones, Movadef y toda esa sarta de elementos disociadores, la única manera es quitarles agua al pez. Ellos se mueven como pez en el agua en la medida que crece la pobreza, crece la desesperanza, se extiende el desaliento. Pero si tú recuperas el país,
le quitas el agua al pez y el pez queda entonces sin agua y no tiene cómo aletear. Eso es lo que hay que hacer. Y por lo tanto yo te diría de que felizmente que en el Perú las elecciones no es como en otros países a las 2, 3 semanas, porque en ese caso sí hubiéramos tenido que estar hoy conversando sobre el gobierno del señor Castillo. En la medida que son 2 meses, casi 2 meses, y que en el Perú eso es un larguísimo tiempo, la gente empieza a reflexionar, empieza a darse cuenta. Y Keiko Fujimori no es que le esté robando votos a Castillo, eso hay que ser claro, tú ves las encuestas, sino está incrementando a partir de 3 núcleos de votantes que lo van a empezar a hacer por ella. En primer lugar, el número de ausentes, esos que se fueron a las playas, que dijeron yo no me importa, yo no quiero, tengo miedo al COVID, esos van a votar porque hoy día sienten el peligro de Castillo. 2, los indecisos, esos que no saben por quién votan, que sí, blanco viciado, también se está reduciendo, y de ahí hay mucha gente que prefiere la República a la amenaza antirrepublicana y antidemocrática de Castillo. Es Y un tercero, porcentaje importante, otras opciones, ¿no?, que odian a Keiko Fujimori, pero que el instinto de sobrevivencia y el miedo es un factor mucho más fuerte para ellos que el odio que han tenido hasta Keiko Fujimori. Y es realmente irónico, con lo cual yo quiero terminar, si me permites, que la que hasta hace un par de meses era casi un reo de prisión, pasivo a un juicio, y que el señor Pérez, el fiscal, planteó 30 años de prisión por el delito de lavado de activos, para él y toda su cúpula parlamentaria y toda su cúpula partidaria, hoy sea para muchos la salvadora de la República. Como verás, esto es una esquizofrenia, allá es lo que no camina bien, y demuestra pues cómo las pasiones, en vez de la razón política, es la que domina los ambientes sociales, y tenemos estas situaciones que realmente cualquiera persona que nos mira de afuera tendrá dificultades para entender y sobre todo para poder explicar. Bueno, Ángel, en realidad te agradecemos por tus impresiones, ¿no? Por tus opiniones, ¿no? Nuestros seguidores sabrán hacer una lectura sobre lo que has afirmado con respecto a estas dos candidaturas, y te agradecemos y te invitamos en una próxima oportunidad para seguir debatiendo sobre la coyuntura y a ver cuál va a ser el desenlace de las elecciones. Muchas gracias, Ángel. No, muchas gracias a ti, un saludo a todos los amigos que nos están siguiendo, y éxitos pues en este esfuerzo que vienes realizando con Lima Gris TV, y espero que estas modestas reflexiones sirvan para esclarecer a los miles y miles de amigos que nos están escuchando. Muchas Muy valiosa, sin duda. Hasta la próxima, Ángel. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Gracias. Han escuchado ustedes las opiniones de Ángel Delgado. Es un analista político muy sesudo, ¿no?, que siempre nos ha dado la medición. Ha sido una especie de termómetro de lo que sucede, y ha sido enfático, ¿no? Ha sido enfático con respecto a la candidatura del profesor Pedro Castillo, y falta un mes, todavía tenemos que dilucidar qué va a suceder. Estamos esperando los debates, ¿no?, y probablemente el escenario cambie. Estamos atentos ante ello. En fin, por ahora eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.